Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y bueno, les recuerdo que todo contenido vertido en estas cápsulas, en este Face Live, pues es parte de pues es mi responsabilidad, y como digo en mis cápsulas, a quien le venga el saco, que se lo ponga. Antes que nada, pues muchas gracias a los nuevos inscritos en mis redes sociales, sobre todo también a los que se van añadiendo día con día ahí a mi canal de YouTube. Ya sabemos que somos poquitos, pero sustanciosos. Quiero darles las gracias a los que se han suscrito también. Quiero también agradecer sus correos electrónicos, los comentarios, ya que también pues me están dando material para poder seguir investigando y seleccionando más temas de los que quieren que hablemos aquí. Así que pues este es su canal, este es su programa, y todavía recuerden que está la pues no la convocatoria, pero sí la propuesta de que ustedes propongan para bautizar esta sección que estamos haciendo todos los domingos de 3 a 4 de la tarde, tiempo Ciudad de México. ¿Qué les gustaría, cómo se llamara o cómo se va a llamar este programa? Todavía es lo que estamos armando. Bien, pues rápidamente para iniciar, porque tenemos mucho material el día de hoy, por eso hicimos la segunda parte. La semana pasada arrancamos con esta parte de fantasmas. Arrancamos la semana pasada, precisamente ya está en mi canal de YouTube, Chava Álvarez, ya está la primera parte que fue correspondiente a fantasmas, el origen, qué son los fantasmas, cómo se da este pensamiento mágico, por así decirlo, cuando la humanidad empieza a creer en esto, en estas cosas, en que hay una vida después de la muerte, el tan llamado más allá. Bienvenidos, bienvenidos, mi querida Marta Patricia Huitrón, bienvenida, un saludote. Esperemos que todos se encuentren muy bien también allá en casita, ahora en este encierro. Ya saben que ya nos abrieron el corral, y como pollos, muchos están saliendo. Ya tenemos a muchos candidatos que en poco tiempo, pues desafortunadamente, al no tomar en cuenta las medidas necesarias de sana distancia y demás, pues pasarán a engrosar las filas de los próximos fantasmas, pero no es el caso con ellos. Así que pues vamos a empezar. Hablábamos y dábamos una breve semblanza de qué es la historia, dónde surge este pensamiento mágico con el hombre primitivo. Después, cuando se empiezan a formar ya las primeras, por así decirlo, comunidades, después las culturas, las civilizaciones, pero todos ellos tienen o tenemos como seres humanos esta necesidad de creer que hay un más allá, de que hay algo más allá en la vida. Yo lo dividiría de la siguiente manera. Al parecer el hombre empieza a crear esta, este pensamiento místico de que existen más cosas allá de esta realidad al escuchar de repente sonidos. Luego, pues en imágenes, estuve investigando un poquito esta semana, y parece ser que la historia moderna, de la historia de los fantasmas, digo historia moderna porque será a partir de 1800 para acá, que va cambiando. Entonces, parece ser que surgen también los fantasmas en lugares, ya en lugares predeterminados. Pero puede ser que un fantasma empieza con un sonido, luego se ve una imagen. Esto va a depender de la interpretación del más allá de cada cultura, porque está esta creencia de que los fantasmas son entidades etéreas en el éter, que son que no son materiales, que siguen con pues con esta imagen después de dejar su cuerpo, ¿verdad? Después de la muerte. En la antigüedad, la creencia también de los fantasmas no hay que olvidar que surge a través de supuestas manifestaciones durante el sueño. Hay grandes culturas o civilizaciones existieron que tomaban a pie de juntillas la interpretación de los sueños, entre ellos la, la civilización de los egipcios tomaban muy en cuenta estos mensajes que donde aparecían gente que ya había fallecido con con algún vaticinio, alguna idea para prevenir o ayudar a alguien. Eh, claro que esto va evolucionando, y de estas imágenes, por lo regular eran personas ya fallecidas, surgen y empiezan a aparecer los dioses que también están avisándole al ser humano, lo están previendo de cosas que pueden suscitarse. Hay que recordar que los fantasmas son almas no reencarnadas para algunas culturas, como esta zona de la cultura hindú, por ejemplo, tienen esta creencia de la reencarnación,
Y el hecho del fantasma es en el momento en que no se logra reencarnar, pues aparece esta entidad. Hay diversas clases de fantasmas también que se les ha dado de las épocas. Hay fantasmas que son mensajeros, ¿sí? Que en el sueño se aparecen y traen la noticia de alguna cosa positiva o no tan positiva. Hay fantasmas también que, bueno, esto se logró, esta cuestión de la mensajería fantasmal, también hay que recordar que surge a finales del siglo XVIII, ya con este movimiento llamado espiritistas, que más que en contacto con fantasmas como tal, lo que buscaba esta sociedad en un principio era comunicarse con entidades de otras dimensiones, no con que haya muerto. Eso que quede bien claro. Después vienen estas guerras que pues desafortunadamente o afortunadamente hacen que no solidifique este movimiento espiritista como tal y se va desvirtuando y entonces se vuelve un movimiento que trata de hacer la comunicación con los sueños. Hablamos también un poquito de Harry Houdini, este mago también de principios del siglo XX, que al fallecer su madre, él intenta comunicarse con ella para demostrar la existencia de una vida después de la muerte. Es, a ver, aquí nos están ya dando. Ah, mi querido Agustín Ramos, mi querido Agus. Ah, ya me asustó el tema. Dices, ya me asustó el tema, Salvador, que en mi pueblo llueve y truena, relampaguea. Digamos que en mi infancia, a ver, es que luego las letritas de aquí. Aquí dice, mira, qué bonito. Permíteme tantito, Agus. Aquí dice relampaguea. Digamos que en mi infancia estuve rodeado de poco letrados familiares y los fenómenos cataclísmicos naturales fueron atribuidos a supuestos fantasmas, apariciones de muertos y mucho más. Poco despuesito de la Guerra Cristera, en que por Romita, el rancho de Santa Rosa, fue donde se enfrentaron carrancistas. Ahí voy a eso, mi querido Angus, los fantasmas y las batallas. Posteriormente las calamidades fueron dadas por los curanderos que miraban más por otros mundos que por la ciencia médica. Exactamente. Vamos para allá. Muchas gracias, Agus. Sí, es lo que me encontré también en la investigación. Pero bueno, estábamos con este movimiento espiritualista porque estamos haciendo una breve reseña del programa de la semana pasada, luego que surge estas congregaciones de espiritistas, ¿verdad? Que la mayoría, y hasta la fecha, llegan a ser charlatanes. Digo, cada quien es libre de ganarse pues el pan con el talento de cada quien, ¿no? Dicen que siempre, ¿quién decía? Y esto no me acuerdo si lo decía ah, este hombre que fundó el circo, que decía que nace un bobo cada minuto. Y sí, ante la necesidad y creencia de muchos y ante la falta y rigor de investigar, pues siempre habrá alguna filosofía que explotar para engañar o enajenar mentes. Pues de estos fantasmas de principios del siglo XX, estos movimientos espiritistas, después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense bien, empiezan a aparecer también los movimientos ya de investigadores psíquicos, cuando empiezan a ver la telequinesis, surge el movimiento de investigación de casas embrujadas, hasta terminar con lo más dimensional que podemos creer que son los extraterrestres, que ya hicimos un programa de ovnis, pero perdone usted, pero es que está haciendo un frío aquí, después de que está haciendo calorcito. Ya sabemos que hay un huracán ahorita, pero aquí bajó mucho la temperatura. Salud, agüita de Jamaica. Y y bueno, tendremos que hacer uno de extraterrestres. Pues vamos a retomar donde nos quedamos, que era principios del siglo pasado, el siglo XX. Por ahí también es que me puse a leer, me puse a investigar, me puse a ver videos y en serio que encuentro uno cada cosa que dice, hermano, ¿de cuál te fumaste, no? Vi un canal, no les voy a decir porque creo no quiero hacerlos perder su tiempo. Vi un video en YouTube de un tipo, una persona, cada quien es de respetarse las creencias, ¿no? Pero de repente él decía que, bueno, los fantasmas son un producto del pensamiento de Dios, no dijo cuál Dios. Y de repente él decía, bueno, es que hay que recordar que todos hermanos somos pensamiento de Dios. Entonces, cuando yo veo esto dije, híjole, entonces Dios también piensa puras burradas. Pero bueno, seguimos. Cuando viene todo este movimiento ya de los fantasmas, resulta que con el movimiento ya desviado hacia los fantasmas, no hacia seres interdimensionales de los espiritistas,
pues resulta que ahora ya hay conjuros, que ya hay palabras, empiezan a descubrir que, y esto es desde los asirios y babilonios, ¿eh? No es nada nuevo. Empiezan a descubrir también que hay formas de llamar a los fantasmas, que quiere la civilización en turno comunicarse con el más allá, y entonces resulta que también agarran a los fantasmas como mandaderos. Empieza la creencia de estas categorías de que hay fantasmas que son espíritus también benignos y malignos. Benignos cuando vienen a avisarnos algo, y surge la creencia de que estos fantasmas, pues en vida, por así ponerle una etiqueta, ¿verdad? Mientras estuvieron vivos, y esto es rememorando al Charles Dickens, mientras estuvieron vivos hicieron el mal, y ahora que murieron, pues tienen que resarcir ese mal ayudando a los vivos. Por eso digo, Charles Dickens en su famosa novela Cuento de Navidad, que el socio de Benicio Scrooge Marley, no Bob Marley, se le aparece y le dice, ¿no? El simbolismo son las cadenas, que tiene todavía una chance para evitar cargar tantas cadenas en el más allá. Estos fantasmas enojados que dejaron pendientes y que vienen a ver a los vivos para que les ayuden a concluir estos pendientes y después puedan pasar al otro lado. De ahí tenemos una serie de hace unos 10 años, será, que se llama en español Almas Perdidas, con la sabrosísima de Elizabeth Hurley, creo que sí, este, donde ella ve fantasmas y los fantasmas recurren a ella para que los ayude a pasar al más allá. Pues esta creencia es antiquísima, es muy, muy, muy antigua. Es que estoy viendo también aquí mis datos. Y bueno, cuando empieza todo este rollo también de cómo, por una parte, se explota la creencia fantasmal en cuanto a la necesidad de comunicación con el más allá para obtener favores o prevenir alguna catástrofe. Pues ahí les va lo que yo investigué. Según registros, estaba el emperador Atenodoro allá en el siglo I después de Cristo. Esto fue en Roma. Y decían que había en su casa, los criados se asustaban mucho porque escuchaban sonidos, escuchaban este, cadenas y demás cosas. Entonces, Atenodoro, estas son de los primeros registros de historias de fantasmas. Nada más que no tengo la fuente si quién publicó esto. Es siglo I después de Cristo. Y resulta que pues Atenodoro quiere saber qué pasa, porque sus sirvientes y demás están asustados porque oyen y han visto a un anciano que arrastra cadenas ahí en su casa. Entonces él le dice, ¿saben qué? Pues déjenme solo, yo aquí voy a investigar, váyanse todos, les dio permiso de no dormir ahí en su casa, y despachó a su servidumbre y él se quedó leyendo, entonces que ahí estaba muy tranquilo, como muchos de nosotros, a deshoras de la madrugada leyendo con una tenue luz, cuando de repente empezó a escuchar las cadenas. Entonces dejó que se acercara ese sonido, no le dio miedo, según la crónica, y ve un espectro de un hombre muy viejo. Entonces decide seguir al espectro hasta donde desaparece en una parte del patio ahí de su casa, que era muy particular. Este, entonces él puso una marca donde desapareció el espectro y al otro día empieza a escarbar, manda a unos criados, porque pues era noble, ¿verdad? Entonces manda a los criados a escarbar y resulta que sí encuentran un esqueleto encadenado. A partir de ese momento, el fantasma dejó de dar lata. Entonces también esto es importante porque estas creencias, vean desde dónde tenemos estas creencias. ¿Les suena, por ejemplo, la madrugada del 2 al 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, que dicen que se ven luces y que si usted ve una luz, vaya hasta donde está la luz, ponga ¿cómo se llama? Una señal para que el otro día vaya a escarbar y se encuentre usted un tesoro, mínimo monedas de oro enterradas? Pues esto viene desde los tiendas ya al siglo I, registrado. Esto ya está registrado como tal. Ahora también había cosas con las que los romanos asociaban a los fantasmas. Si se les apareció un fantasma todo sudoroso, los romanos decían, bueno, ellos como vaticinio de lo que iba a pasar, de alguna catástrofe. Si veían un fantasma sudoroso, es porque iba a haber inundaciones, lluvias tremendas. Si veían a un fantasma cubierto de polvo, pues era el mal augurio de que iba a haber sequías. Y si aparecía un fantasma ensangrentado, era el peor de los augurios, porque eso significaba una guerra, una guerra. Entonces, pues
nuevamente se asocian con las muertes violentas. También estaba esta creencia, y hay registros ya de varias culturas, entre ellas la griega, la romana, y la china también, y los japoneses también, las culturas orientales, que dicen que se escuchaban sonidos de batallas 10, 20, 30, 40 años después de que esas batallas acabaron. Se escuchaban en determinados momentos y a determinadas horas de la noche los gritos de combate, el choque de las espadas, y esto también está registrado, y creo que Homero también lo registra poco después, y no sé si fue en la Ilíada, y creo que ahí lo registra él, acerca del fantasma de Aquiles bailando una danza de la guerra, que lo veían todavía en algunas playas, embarcaciones que pasaban por Troya, por donde había sido la batalla. De esto sobre todo es muy interesante porque sí, muchas culturas publicitan que había apariciones en los campos de batalla. Esto ha sido muy famoso, muy popular también. Y también nuevamente yo recordando a uno de mis ídolos de la adolescencia y ahora de esta adultez, que es Carl Sagan. Carl Sagan en un capítulo de Cosmos, la serie viejita, esa me fascina, se las recomiendo y siempre se las recomendaré. Pues Carl Sagan habla, por ejemplo, de la batalla de Dano Ura, una batalla japonesa entre dos clanes, que uno de los clanes era, a ver si lo apunté bien, porque luego, ¿verdad? Se me va. Uno de los clanes era, y permítame, era los Minamoto contra los Taira. Estos dos clanes estaban en guerra y el clan de los Taira tenía un niño como emperador. Entonces los Miramoto, escribí mal, ahí luego me corrigen por favor este nombre de este clan, pues los persiguen y hay una batalla naval. Entonces la dinastía de los Taira ya está derrotada, y entonces, porque llevan al emperador que es un niño, y de ahí viene el mito donde una de las criadas del niño se arroja al mar con la criatura para morir ahogados y no caer en manos del enemigo. Esta anécdota es muy famosa porque Carl Sagan toma este mito, porque además dicen que durante muchos años, en esa zona donde fue esa batalla naval, las embarcaciones evitaban esa ruta porque dicen que se escuchaban los sonidos de la batalla, que se veían inclusive pues las imágenes de las naves combatiendo. Muchos comerciantes y pescadores evitaron por años pasar por esa zona. Y de ahí Carl Sagan, donde me encanta lo científico, porque en esa zona se da una especie de cangrejito, fíjense bien, y el caparazón del cangrejito, usando una pareidolia, que es la pareidolia, es una asociación que hacemos de algo con algo que conocemos. Es decir, un ejercicio de pareidolia es cuando vemos las nubes, les encontramos forma, o a una rama, o quien no ha pasado una noche de terror en su infancia, al entrar un rayo de luna por la ventana, iluminar un montón de ropa abultada y vemos figuras. Eso es una pareidolia. Pues bueno, aquí la pareidolia que surge a través de este mito de la batalla de los Minamoto contra los Taira es de que en el caparazón de este cangrejito está plasmado un rostro de furia, un rostro de un samurái. Y dice todavía la creencia que cuando los pescadores, que evidentemente están recolectando cangrejos, cuando un cangrejo tiene en su caparazón esta imagen, automáticamente lo devuelven al mar. Y claro que nuestro buen doctor Sagan nos dice, pues claro que va a seguir proliferando esa especie porque gracias a esa creencia esta especie sigue, y cada que los pescadores encuentran un cangrejito con este rostro plasmado en su caparazón, pues la especie se va a proliferar. Pero vean nada más que interesante cómo a través de un mito se va reconstruyendo también la historia, y inclusive también entra la ciencia. Eso es lo divertido del tema. Pues bien, empiezan a ver estas apariciones, y ahora resulta que lo popular de los fantasmas son las apariciones que llegan también a reclamar algo. Son como novias celosas los fantasmas. Quedaron insatisfechos de algo y vienen a reclamar. Y están duro y duro, por eso como novia insatisfecha, duro y duro, moliendo, moliendo, hasta que el mortal dice, a ver, bueno, ya, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Por lo regular, cuando surge esta idea de que los fantasmas vienen y están dando lata, es porque, según dicen las creencias, porque murieron
sin haberles hecho estos rituales funerarios que eran muy necesarios. Hay que recordar nuevamente que estamos viendo esta creencia del más allá. Entonces se les hacía, si no ven esta creencia, perdón, viene esta creencia de que si no le haces el ritual funerario a determinada persona, su espíritu no va a descansar y va a estar reclamando hasta que por fin le hagan los ritos funerarios y entonces requiesca timpache y ahí dejan de dar lata estas apariciones. Ahí dejan de dar lata. Mi querido Isra, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ya sabes que esta es tu casa, manito, bienvenido, pásale a lo barrido. Y bueno, estamos con este rollo de los fantasmas. Vean nada más cómo nuestras culturas los vamos coleccionando. Porque además también, perdón, pero ¿quién de niño no disfrutaba un buen relato de fantasmas? ¿Cuántos de nosotros no nos acercábamos a las abuelas, a los tíos, a las tías, a escuchar historias de fantasmas? Sobre todo en nuestra provincia mexicana, que es algo delicioso. Y es algo que tenemos que atesorar, porque independientemente que sean ciertos o no, es parte del folclore de todas las culturas. Todas las culturas y las creencias. Hay que recordar, pues también entran en la literatura los fantasmas, lo mencionábamos. Oscar Wilde escribe El fantasma de Canterville, que es maravilloso. Shakespeare en el Hamlet también, pues tienen estas historias de fantasmas. Bueno, Edgar Allan Poe, que me pueden decir de Víctor Hugo, de varias gente que recurre a esto. Y hay historias maravillosas, porque también al buscar las historias de fantasmas, queridos amigos, estamos viajando en el tiempo, estamos conociendo la mentalidad, las creencias que había en esa época. Y como verán, todavía hay muchas creencias que parece que no han evolucionado. En esta cuestión de los fantasmas, con estos personajes y demás, pues empieza a haber también una explotación muy interesante, porque surgen, como les decía, surgen los mediums. Entonces, bajo una corta lana, pues contactas al medium para que casi vía intérprete, de humanos, vida después de la muerte, pues te sirva para que ya te explique tu pariente o quien sea lo que pasa. Y hay muchos fantasmas. Obvio que los fantasmas pues predominaron en la literatura. Hay que recordar que también el mantener las creencias fantasmales y estas supersticiones pues también proliferan mucho debido a que las mismas religiones las difunden. Así se los planteo burdamente. ¿Por qué los difunden? Pues simplemente pues para creer en que hay un más allá y tener miedo, como lo implantó la Iglesia Católica en el medievo, de que hay un infierno y un cielo. Y qué curioso, Alicia, hay un infierno y un cielo, que te tienes que ganar o al que te vas a condenar. Entonces todo esto, claro que es una promoción, lo digo burdamente, es una promoción para que te acerques a las iglesias, ¿verdad? ¿Quién no recuerda? Ahora vamos a entrar ya en un tema maravilloso, que son los fantasmas en el cine. Ahí también es una gran difusión que se hacen de todos estos mitos. En algunos casos muy acertados, en otros casos tremendamente sacados de la manga. Porque, por ejemplo, ¿quién no recuerda esta maravillosa película? Pero esto es posesión satánica, pero también pasan cosas de telequinesis y demás. El exorcista. En el exorcista se le atribuye la posesión satánica a la niña del dios Pazuzu, y el dios Pazuzu, créanme que es un dios buena onda, no es un dios mala onda como lo muestran en el exorcista. Déjenme ver, es que por aquí tengo una foto del dios Pazuzu, espero aquí está, miren, si la pueden ver, esta, esta es la foto del dios Pazuzu. Es como, le encuentro una imagen más o menos, como si fuera un animalito, parece un canino, un perro asomándose, ahí se ven los deditos, que se está asomando ahí como si fuera una barda, y además hay ahí una serie de grabados. Pues este dios Pazuzu, han de saber que era un dios protector. Esta tablilla que les acabo de mostrar, pues es una tablilla en arcilla que las culturas en algunas comunidades africanas, el dios Pazuzu es un dios protector de la casa. Esas estatuitas se entierran en la entrada de la casa para evitar que los malos, que los demonios no entren a esa zona, a esa aldea o a esa casa. Y bueno, Hollywood agarra al dios Pazuzu, pobrecito, ¿verdad? Porque no le pagaron sus regalías,
y lo agarran como el demonio destructor de esta película. Claro que para los que somos de esa generación, pues sí nos sacaron dos, tres sustos, porque hay una cosa muy importante que explota una buena película de fantasmas, y es hacerle creer a la gente que es posible que exista esta realidad, que es posible que existan estos fenómenos. Cuando entramos en los límites de la posibilidad, nuestra mente trabaja ahora sí que descerebradamente y nos hace creer en lo que sea. Los fantasmas están en canciones, hasta Cricri tiene dos canciones de fantasmas, ¿verdad? La de las brujas y la de El fantasma, pero no me acuerdo cómo se llama esa canción. Y se ha explotado esta imagen porque también a raíz de los mitos que forman parte también de la educación de todos los niños en todas las culturas, pues nos advierten de determinados peligros. Por ejemplo, los que fuimos chamacos muy traviesos y destructores, ajá, no faltaba el adulto benevolente y sabio que decía, no te metas ahí porque ahí espantan. Sí, pues ya sabían que pues, te metías ahí vas a hacer destrozo. Entonces empezaron las advertencias, no te vayas allá porque ahí hay un aparecido. O cuántas veces nos difundieron estos mitos para que vean cómo nos han educado. Ajá, claro que conforme pasa el tiempo, pues uno se va dando cuenta y a veces adopta uno con más fuerza esos, esos mitos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues fantasmas ya hay en todos lados, como les decía. Y el cine nos abre esta posibilidad de que los fantasmas hay en varios lados. Nada más que en el cine hay que recordar que también pues hay fantasmas, pues casi todos los fantasmas son católicos, porque les pones la señal de la cruz y los fantasmas se van. Bueno, hasta me acordé de las famosas películas del santo, ¿no? El mismísimo enmascarado de plata, ¿cuántas veces espantó monstruos y vampiras y demás haciendo el símbolo de la cruz cristiana con sus brazos? Pero bueno, habiendo con este tipo de mitos, los meten en el cine. Hay fantasmas que han llegado a la pantalla, inclusive hasta la televisión, ¿no? Los que vivimos la tele en blanco y negro todavía, a eso, de los de mi generación que a los cuales nuestros papás nos mandaban a mover la antena, y de que mueve a la izquierda, a la derecha y todo porque se ve fantasma. Hasta en la tele teníamos fantasmas. Claro. Y nuevamente con Hollywood, pues va descubriendo que es una beta pues, maravillosa explotar, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere ir a un espectáculo a sentir? Que es lo que se fue olvidando ante tanta tecnología. Y bien o mal, ¿cuántos no hemos participado en una buena plática de fantasmas? Ajá. Y aunque no creamos, pues de repente sí sale la adrenalina, ajá. Sale como este morbo de saber que será posible o tener una vaga esperanza de que exista esta posibilidad de comunicación. Y claro, ¿cuántos de nosotros, por cuestiones de exacerbar nuestra mente a determinadas horas, pues creemos ver cosas o creemos escuchar cosas? Esto también está relacionado de acuerdo a qué tanto dejamos descansar nuestro propio cerebro. Ajá. De ese un dicho, pues hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad? Sales en la noche y dices, o sea, qué miedo me va a dar un fantasma, me da más miedo que salga un tipo y quiera asaltarme. Eso es una realidad también. Pero bueno, regresando con esta cuestión de las películas famosas de fantasmas, hay que ver también cómo evoluciona el fantasma, ¿verdad? El fantasma, como les decía, pues empieza a salir con su sabanita blanca también, que es muy del cine, de las caricaturas, de la televisión, de los medios. Sale el fantasmita, ya habíamos hablado la semana pasada que la manta es señal de esta mortaja con la que envolvían al cadáver del difunto. Y bueno, películas de fantasmas famosos. Ajá. De los últimos años, el mismo cine nos ha dado tips a partir de supuesta, así como la cultura vampírica, que ahora resulta que ya hay reglas así como que no, es que ya se ha investigado y han hecho estas cosas. Pues ahí les va. Películas que son aleccionadoras de fantasmas. Ya sabemos que está una famosísima, les recomiendo, que es 13 fantasmas, ¿verdad? Que se inventa una máquina que va a funcionar si se reúnen a 13 espíritus capturados en esta máquina para poder abrir otras dimensiones. Claro que un gran creador de estas historias interdimensionales
es nuevamente Howard Philip Lovecraft, H.P. Lovecraft, que es el papá del terror cósmico y que nos abre estas posibilidades, no de hablar de fantasmas como tales, como todavía lo veníamos leyendo de Edgar Allan Poe o de Víctor Hugo o de Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, habla ya Lovecraft de que esto está más relacionado con otras dimensiones que con vivos y con muertos, aunque también su connotado Necronomicon trae también conjuros para poder darle vida a objetos inanimados y entre ellos cuerpos humanos. Se los recomiendo. Nada más que sí tienen que estudiar mucha fonética que viene ahí para poder hacerlo y además es maravilloso leer el libro. Lo venden yo creo que hasta en librerías esotéricas, si no es que en las ya connotadas. Buscan la versión si no está en PDF en el internet para que vean que hasta trae una guía de cómo se deben pronunciar fonéticamente algunas palabras, conjuros y demás, como decía. ¿Por qué? Porque ahora resulta que, salud, agüita de Jamaica, que como lo mencionaba, pues simplemente ya también hay conjuros para llamar a los fantasmas. ¿Quién no recuerda el connotado? Si estás aquí, si es sí, da un golpe. Si es no, da dos golpes. Series de televisión que se reían de los fantasmas y que era una delicia entre ellas, allá de los años 50, pues los Locos Adams. Ellos jugaban con todo este tipo de cosas esotéricas que la gente tenía miedo y demás. Bueno, estaba hablando de 13 fantasmas. Otra película reciente, apenas del año, creo que es del año 2002 o 2006, no recuerdo bien. Es una película que se llama RIP PD, o sea, Policías de Requiescat-Impach, con el que hizo la primera, Jet Bridges, y el otro muchachito que hace Deadpool, ahorita me acuerdo. En estas películas de repente yo creo que van a algún libro y pues empiezan a darnos ya reglas específicas de cuándo aparece un fantasma. Y claro, hay que recordar también los escritos de Fromm, ajá, o de Carl Jung. Por ejemplo, cuando hablan de la histeria colectiva, si una cosa se sigue repitiendo por todos lados, nuestra mente pues terminará creyendo en esto. En estas películas nos dan una especie de recetas de qué significa determinada señal, inclusive atmosférica, para que sepas dónde aparecen fantasmas. Y claro que la primer película, que es el boom acerca de los fantasmas en el cine hollywoodense, es ni más ni menos que la ya famosísima Cazafantasmas. Así es, Cazafantasmas es una guía muy, muy elemental acerca de la búsqueda de vida paranormal, de fantasmas, de fenómeno de telequinesis. Si ustedes, por cierto, ya viene la siguiente película, ahora va a ser Cazafantasmas Nueva Generación y van a aparecer los nietos de algunos de los cazafantasmas originales de esa película maravillosa de Sam Raimi. Y les cuento esto, el origen, porque cuando se escribe el guión de Cazafantasmas originalmente, que Dan Aykroyd, que es uno de los autores del guión, pues escriben el guión de Cazafantasmas, era una película futurista y creo que eran fantasmas prácticamente en el espacio. Y Raimi dice, no, es que sabes que le falta como, está muy fumada la película, mejor hay que aterrizarla más, hay que acercarla más al espectador y se le ocurre que en lugar de viajes espaciales y que fuera en Marte, creo, o en la Luna, pues esto iba a suceder en un lugar muy conocido de la Tierra que era la ciudad de Nueva York. Y a partir de ahí empiezan a modificar el guión y se vuelve un exitazo la película. Ahora, cosa que usted no sé si sepa, el abuelo de Dan Aykroyd, que es uno de los cazafantasmas y que también trabaja con James Belushi en los Blues Brothers, que además es un hombre que toca la armónica, no la toca muy bien, pero es bastante rítmico. Pues resulta que el abuelo de él sí estaba metido en estas sociedades espiritistas. Estaba metido en estas sociedades espiritistas y el señor llevaba una bitácora de las actividades que hacían en esta sociedad, o sea, que había conjuros o había determinados registros de nombres de fantasmas, de demonios y demás cosas, y Dan Aykroyd ve esto y pues de ahí se nutre gran parte, sobre todo de las categorías de cuando aparecen los fantasmas, se nutre de esa información del abuelo, cosa curiosa, a manera de darles un avance, porque ya está el tráiler de Cazafantasmas, la nueva generación,
precisamente los niños que ahora van a ser los cazafantasmas encuentran en la casa del abuelo un equipo, el equipo de la película Cazafantasmas. A ver, aquí alguien nos está comentando. Ah, mi querido Luis Ernesto, felicidades, querido amigo. Dice mi querido Luis Ernesto, las series de televisión de los 70, Galería Nocturna, claro, La Hora Macabra, ajá, Misterio en su casa, toda la familia agazapada en el sillón y nadie quería irse a la cama al final de... Ah, es cierto, porque hay que recordar que antiguamente había un solo televisor en las casas mexicanas, entonces era muy bonito pelearse con los hermanos o a ver quién se echaba un volado porque le tocaba ver tal programa. Sí, es cierto, Galería Nocturna, La Dimensión Desconocida. Galería Nocturna a mí me da un miedo ese programa y ahí tengo por ahí la serie en DVDs. Porque era una serie, les cuento a los que no conocían esto, era, y además con la maravillosa voz de mi entrañable y querido maestro, porque fue mi maestro de doblaje, José Manuel Rosano, era el narrador del programa de Galería Nocturna, que era una galería donde aparecían cuadros, y él decía, y aquí vamos a ver esta historia. A ver, aquí entra cuadro, mi manita, sí. Y pum, la cámara hacía un zoom al cuadro y empezaba toda la historia. Eran historias de fantasmas, historias de terror. Eran muy buenas y sí nos movían mucho el miedo a los chamacos, ¿eh? Nada que me quedo solito o dejé la luz apagada de acá de la cocina, pues quién va, ¿no? O los que todavía vivimos en ambiente campirano, ¿no? Ay, quiero ir al baño, ¿quién me acompaña? Eso era maravilloso. Pero era una comunión muy bonita también al ver estos programas o películas con la familia. Porque ahora todos lo vemos separados, ya cada quien está encerrado en su cuarto viendo la película o la serie que quiera. Pero aparte de estas, Misterio a la Orden, por ejemplo, también era una serie, Misterio a la Orden, para niños, a mí miren, y es Scooby-Doo, pero sí era unas caricaturas oscuras, realmente, con casos muy tenebrosos para uno. Estoy hablando de un niño de 4 o 5 años de hace ya casi 50 años, ¿verdad? Sí, había varias series, mi querido Luis Ernesto, La Dimensión Desconocida, Misterio en su casa, y también había programas de radio. Hay que recordar que todavía en esta época, antes de tanta modernidad, pues la radio jugó un papel importante también en los hogares mexicanos, porque también en las noches, había programas de terror. Los primeros programas de misterio era uno que se hacía con don Arturo de Córdoba, que se llamaba Apague la luz y escuche. Y era de misterio. También estuvo un programa del cual sale este comiquillo apolítico y descerebrado llamado Eugenio Derbez, de ahí se fusila el personaje, era el programa del monje loco, era un programa también radiofónico de historias de terror. Estas historias de terror que se hacían o estas series o radioseries, tiempo después pasaron también a los puestos de revistas mexicanas, ¿eh? También ahí veía uno las cosillas de terror. Quisiera recordar alguna revista mexicana de terror, porque sí las había, sí había estos relatos. La radio mexicana llegó a ser narradores. Yo todavía, en aquellos años mozos, en alguna ocasión trabajé en XCB, la B Grande de México, hace muchos años. Hice mis primeros pininos ahí en la radio. Y en XCB había un programa nocturno que pasaba de 11:30, creo, o de 11 a 12 de la noche, y se llamaba En Tinieblas. Y era delicioso el programa porque el perfil del programa era leer historias de terror en la literatura. Entonces se hacían los extractos de grandes historias de terror y los contaban. Ahorita ya nos metimos con los fantasmas y los medios, fantasmas en cine, ya estamos en el fantasmas en los radios, pues hablemos entonces de los fantasmas en los medios y también cómo se ha llevado la explotación del mito de los fantasmas. En México tenemos, una cosa muy importante, que es precisamente, hablando de la radio mexicana, un programa que duró muchos años y que se llamaba, ¿cuál era el slang? Aquí se respira el miedo. La mano peluda. Y la mano peluda, porque además, ¿por qué la mano peluda? Porque era un mito que también desde niños, y yo creo que todavía por ahí en algunos lados
se sigue difundiendo, de que en la noche, si te fijabas, tenías que cerrar bien la puerta porque si no salía una mano peluda y te daba miedo, era un monstruo ahí. Eran los mitos. Por eso se le pone el programa La Mano Peluda y era un programa, creo que hay repeticiones ahora. eh, esta televisora que copia todo lo de Televisa y TV Azteca, Canal 34, Televisión de Toluca, tiene a uno de los comentaristas de ahí, ya no es José Ramón Sáenz, porque hay que recordar que él falleció, y creo que él empezó con ese programa y ahora está ahí en la tele, ahí está. Pero a lo que voy es esto, estos programas son interesantes porque abren micrófonos para que el público pueda compartir su experiencia. Y lo delicioso de estos programas es la forma de narrar de la gente. Hay gente que tiene una narrativa maravillosa que sí les compras la historia, sí se las crees. Sobre todo a las personas mayores, a nuestros ancianitos, nuestros viejitos, hay quien tiene una facilidad para narrar y en serio, bien, y estás clavado oyendo el programa en la radio, porque además es lo más maravilloso que a mí me ha pasado, escuchar la radio porque estimula la imaginación de una forma maravillosa, maravillosa. Y bueno, pues también se aprovecha el terror ahí, sigue con el terror de los fantasmas del otro mundo, los miedos, hablando de estas películas también en Hollywood, pues está, bueno, hablamos Cazafantasmas, que es como el boom de la película. Después viene 13 Fantasmas, que es otra historia muy... Hay unas fantasmas muy chafas y muy piteras, diría Gisitrino, como Fantasmas en Marte. Sí, entonces ahora vamos pasando poco a poco de esta interdimensionalidad fantasmal, pues ya de repente resulta que surgen ahora, vamos con otro subtema, surgen los charlatanes, ¿verdad? Regresando a esto, a esta desviación de lo que pudo haber sido algo o una investigación llevada por lo científico y que deriva en la charlatanería hasta nuestros días, y lo digo porque me he topado con muchos de ellos. Estas personas que explotan las creencias. Ah, mi querido Victorio Montes, Master, bienvenido. Dice Victorio, como la anécdota de la narración de la guerra de los mundos en la radio y claro que sí. Orson Welles narrando la guerra de los mundos le puso los pelos de punta a todo el mundo en esa narrativa que hizo en la radio y que además fue al bote, ¿verdad? Hasta que se tuvo que hacer una disculpa. Tremenda grabación para que vean lo que era la imaginación. Ay, no, mi querido Isra, ahí viene esto, ahí voy con los charlatanes. Pues por ahí, no voy a decir nombres porque todos los conocen, pero hay gente que abusa, así como hay gente que abusa de la necesidad ante su pobreza o su falta de economía. Ah, Cañitas, ahí va, ahí voy. Pues sí, a este hombre Trejo hizo su Agosto Day. Cañitas creo que es una casa que estaba ahí en la colonia Santa Julia, o si mal no recuerdo, por allá, por esa zona. Y alguna vez yo pasé por ahí, por esa casa, y de ahí empezaron a inventar, casi degeneró todo, como en película de Pedrito Fernández, la de Vacaciones del Terror, que a mí me sigue dando miedo la mona que sale ahí, la muñeca, que es como el antecedente de la película Anabel. Es una casa que está ahí en la Santa Julia, creo, por ahí, por esa zona está, y bueno, de ahí surgen estos, ahora los mal llamados, como se quieran llamar, los cazafantasmas, ¿no? De repente me da mucha risa porque la mayoría de ellos, si nosotros vemos y observamos, pues dicen que como te ven te tratan, ¿verdad? Entonces cuando tú ves la fisiología de estas personas, dices, estos pasaron por grandes frustraciones, por muchos problemas, pues muy serios de autoestima y demás cosas. No digo que todos, pero a quien le venga el saco que se lo ponga. Porque yo lo que he visto en la tele, o son señoras muy descuidadas físicamente, que se nota que tienen una baja autoestima y que su autoestima radica en una creencia más allá de este mundo y que lo peor de todo es sacándole varo a la gente o comercializando con los temores y miedos de la gente. No sé por qué pensé en las religiones. Pero bueno, está al mismo nivel la cuestión de los cazafantasmas. Por ahí este caso es cierto, mi querido máster Victorio Montes, el caso de Cañitas, que hace este libro que ahora usted se lo compra por 15 pesos, sino más bien espera a que se lo regalen, que hasta película hicieron. Muy mal, y se dedican ahora a buscar fantasmas. Pues yo diría que más bien son engañabobos porque
ante cualquier cosa natural, pues pueden hacer su agosto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una cortina. Si yo aquí estoy a cuadro y de repente empiezo a hacer esto, ahí sí, en el que está, vea nada más, ¿no? Ahí ya tengo un fantasma que está haciendo algo. Pues estos cuates inventan cualquier cosa y hacen sus oraciones y demás, porque ahora resulta, lo que les decía hace rato, que resulta que todos los fantasmas son católicos, entonces llegan a hacer oraciones, hay quien les reza el rosario católico, pero yo nunca he visto que lleguen, ay, el agua de Tlacote, el agua que vendía yo, como una, ándale, agua de su baño, ejemplos de fraude, los escapularios, a eso voy, máster, a las aguas maravillosas, a los relicarios, escapularios, las estampas, la oración de tal, el rizo de lo que sea, ¿no? Con tal de alejar a los fantasmas. Ahora resulta que todos los fantasmas eran católicos, apostólicos y remonos, digo, romanos, ¿no? Porque son puras oraciones católicas las que les venden. Como les decía también en el programa pasado, pues nada más échense una buceadita ahí al libro de San Cipriano, que todavía se edita, y que es el compendio de brujería más maravilloso del virreinato mexicano. Pues ahí vienen las fórmulas para conjuros, hechizos y demás. Entonces, claro que hay gente que se va a aprovechar de la necesidad y de la creencia, o del dolor, yo diría del dolor y de la ignorancia, se nutren estos charlatanes, porque abusan de la gente y lo hacen para su negocio. Claro, si yo ahorita les propongo hacer un programa de investigación de fantasmas, me aviento como 100 programas, así tal cual, buscando cosas inverosímiles y de tal forma que como yo las presente a cuadro, me las creen porque me las creen. Así es la gente, ¿verdad? La gente cree en fantasmas, cree en apariciones, cree en la brujería, pero no creen en un fregado virus que nos está matando a todos. Pero bueno, harina de otro costal. Pues estas personas, estos charlatanes, porque pues sí, se dedican a esto. Yo conocí a uno cuando trabajaba en ABC Radio, que después, pues gracias a estas acciones que él hace, se volvió amigo de la esposa de uno de los socios o dueños de la emisora. Y no me lo van a creer, pero como a los 2 meses el señor ya tenía programa de radio, después ya tenía revista en una de las publicaciones de la Organización Editorial Mexicana, y tenía su programa de radio y tenía después creo que hasta hizo su programa de televisión, si es que todavía lo tiene. Pero créanme que cuando los conocí, porque he conocido a varias de estas personalidades, yo dudo mucho, ¿no? Porque es pues voy a limpiar tu casa. Dije, ay, qué bueno, mira, aquí le das una trapeadita, aquí es. No, 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 de fantasmas. Pues ahora resulta que van a tu casa y espérate, a ver. O con esto. A ver, acá está el cuarzo mágico, a ver. Mira, ahí está el fantasma, ahí está. O sea, por favor, ¿no? O sea, le hacen creer a la gente que tiene un temor o algo, porque bueno, pues tenemos, como todos los seres humanos, momentos buenos, momentos malos y momentos peores. Y en esos momentos peores quisiéramos que todo mágicamente se resolviera, y es cuando en esta grieta emocional e intelectual, pues toda esta sarta de sátrapas y charlatanes entra a vendernos todos los productos. Muchos de ellos son ignorantes, muchos de ellos abusan realmente de la gente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una parte, no digo que sea cierta, pero hay una parte de gente que sí está ocupada en ayudar a la gente a través de estas creencias. No vayamos tan lejos. Si ustedes conocen el mercado de Sonora aquí en la Ciudad de México, el mercado de Sonora tiene su pasillo exclusivo de esoterismo. Desde la limpia, exorcismo, el amarre, para el amor, la chamba y demás, lo tienen. Tienen todas las soluciones, pero yo también me pregunto en estos momentos, ¿por qué si hay todo este tipo de tecnología esotérica, por qué no nos avisaron que iba a llegar este virus, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la eficacia de estas personalidades psíquicas, ¿verdad? Bueno, pero retomando esto, a lo que voy es que gracias a estas creencias hay tratados de herbolaria, de, ¿cómo decirlos?, de fisiología, que se han preservado hasta este momento para beneficio de la gente. Es cierto, de repente los que tenemos, por ejemplo, ahora que yo tengo esta cuestión de la sinusitis, de la rinitis, de repente sí me han recomendado que haga inhalaciones o vaporizaciones con hojas de laurel, con eucalipto, perdón, qué bueno que no dije otra planta, sino, pero no digo, este,
Entonces, esto sí es cierto, pues hay plantas que tienen propiedades curativas y que nos ayudan, y que estas plantas y propiedades curativas también están asociadas a rituales mágicos. Y de la magia, pues ya hay una gran variedad de gente que se especializa en esto. Hay gente que sí conoce mucho de herbolaria, que es a lo que iba con este comentario. Ahí en el mercado de Sonora hay gente que conoce mucho de herbolaria. Claro, de repente dicen es que son brujos. No, no es que sean brujos. Es que es gente que está tremendamente informada acerca de beneficios que hay en las plantas. Y esto, perdón, pero esto sigue siendo real. Hay plantas que siguen. ¿De dónde se saca la medicina de las plantas? Simplemente. Ajá. Pero se les ha asociado, claro, con una u otra cosa, porque uno hace ese recorrido maravilloso por el mercado de Sonora y ve hasta muñequitos para el vudú, ve las lociones de atrapanovios, cada nombre de lociones que hay para traer la buena suerte, las vibras, todo. O sea, hay un sinfín de productos que se arman. Ajá. No sé qué tanto sea el porcentaje de charlatanería. También hay mucho charlatán ahí. Sobre todo el tip A, porque además van surgiendo las organizaciones esotéricas, los que ayudan a la gente, que es lo que yo sabía, porque alguien me contó que una persona que está ocupada en estos menesteres esotéricos, así tal cual, nunca te va a pedir dinero. Eso me lo contaron desde chiquillo y he tenido la ventaja y la fortuna de trabajar en varios lugares del país y he conocido gente que está dedicada así, tal cual les llaman brujos o brujas o chamanes, y hay gente que no te cobra nada, no cobra nada porque tienen una creencia de ayuda hacia la humanidad. Para mí eso es lo más importante, que ellos tengan esta concepción de hacer el bien a las personas. Ajá, porque ahora ya vemos que hay muchas brujas y brujos, que es gente que yo no dudo que tengan problemas psicológicos, que se dedican dizque a ayudar a la gente, pero previa lana, ajá, previo cash. ¿Por qué? Porque pues, cobran el favor. Entonces yo ahí digo, pues si tienen estos poderes esotéricos, ¿por qué no hacen todo para que este mundo sea mejor, verdad? Si manejan esas fuentes, o si tienen este poder de convocatoria con los fantasmas y demás entidades que pueda haber. Pero como verán, una vez que nos aventamos todo este brinco para entrar en estos mitos, pues todo el origen de estos, al parecer, es aquí. Gran parte viene de aquí, de esta conformación, de esta masa encefálica que tenemos ahí, que pues estaría bien que todos utilizáramos, no nada más traerla ahí de adorno. Y de ahí viene toda esta creencia, todo el origen de los fantasmas y demás. No dudo que haya fenómenos físicos que causen determinadas cosas. Fenómenos atmosféricos simplemente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un halo solar? Que es este arco iris maravilloso que se forma alrededor del Sol en determinadas condiciones climáticas, o un halo lunar también con la luna llena. ¿Cuántos de nosotros no asociamos esto con energías y demás cosas, con los cuarzos? Sí, 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 yo ahí me volvería más cuántico. Y claro que todos estamos relacionados con el todo, todos somos energías, porque simplemente somos pues un conjunto de átomos, ¿verdad? De cargas electromagnéticas que estamos vinculados de una u otra forma y que tal vez sí pueda existir esta expresión energética y que tal vez esta carcasa que tenemos llamada cuerpo humano pues solo percibe determinadas formas de esto que llamamos realidad en la que nos movemos cotidianamente, ¿verdad? Yo creo que aquí, como siempre, la mejor opinión y la mejor respuesta es la que ustedes se puedan dar. Pero siempre y cuando pues nos echemos una buceadita en alguna lectura, en algo que hasta a veces pueda ser comprobado. No nada más dimes y diretes, porque claro que los fantasmas y este tipo de creencias están dados por dimes y diretes, nadie sabe, ¿verdad? Ahora resulta que los fantasmas también son privativos de un panteón. Estas reglas fantasmales las dieron el cine mexicano, las películas del santo. Ah, gracias, Master. Miren, el Master Victorio Montes nos recomienda el libro La física de lo imposible. Exacto, porque ahí vamos a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes y es lo que nos hace falta.
ante cualquier misterio, pues yo creo que los mitos se van cayendo en el momento que nos vamos informando cada vez más. Hay que utilizar más la información, más en estos tiempos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, máster, por el aporte. Y bueno, pues ya vamos cerrando la sesión de hoy. Quiero agradecerles a todos nuevamente su compañía en este momento, en este dominguito 26 de julio del año 2020. Muchas gracias. Gracias por sus aportaciones son, de comentarios, ¿verdad? Porque ya saben que este programa es free, totalmente gratis. Y es nada más para cotorrear un rato con los cuates todos los domingos hasta que podamos volver a salir. Y bueno, hablando de mi querido máster, de Cejo, de Isra, también de ese grupo connotado de brillantes artistas, les clasiques, pues tenemos una cita de exorcismos, ¿verdad? Ahí en un local donde se aparece una bruja. Es lo que también nos hace falta de repente reunirnos y resolver el mundo desde ahí. Muchísimas gracias a todos, gracias de verdad. Ya saben, dudas, comentarios, opiniones acerca de las temáticas de estas pláticas. Ahí está mi correo chavalvaresmx@yahoo.com.mx. Y de una vez yo hago el comercial también porque aquí hay dos queridos amigos. Uno de ellos es Silvio Hernández, vean su canal también, Silvio Hernández Salud Integral. Y también, si ustedes tienen una afición musical y conocen sobre todo gente que le gusta interpretar o tocar la armónica, pues vea el canal del maestro Victorio Montes, el Atelier Montes Silva, que además es el único lugar donde le pueden recomendar desde qué tipo de armónica usar hasta la reparación, limpieza, la tuneada inclusive de las armónicas. La única persona que conozco en todo el país pues es el maestro Victorio Montesilva, aparte de que es un gran amigo al que yo aprecio mucho, al que todos los días yo aprendo algo de él. Es una persona además muy inteligente y perculta, pero peca de sencillo, que es lo que más bien me cae de él. Pues tiene su página, visiten Atelier Montes porque ahí hay muchas pláticas acerca de pues de cómo se trabaja el instrumento musical, no solo nada más la armónica, sino que es la música, la teoría musical, que a muchos aficionados nos hace falta también esa información, pues al menos para tocar a nivel aficionado con una buena fuente de información y de práctica. Les recomiendo mucho su canal. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, también esta cápsula pues va a estar aquí un ratito aquí en el Facebook y ya después en la tarde nochecita pues ya va a mi canal, que también les recomiendo que lo vean. Es Chavalvares en YouTube y ahí tengo el hashtag de a quien le venga el saco, que hablamos también de crítica política y social de cosas que a veces está mi muy particular punto de vista. Muchísimas gracias, que tengan un bonito domingo, levantemos nuestras copas con café o cualquier líquido que quieran para brindar. Mi querido Antonio Campos, el único del país en reparación, y él sí devuelve las armónicas, sí, es el único del país. Además, ya nada más para cerrar el comercial, porque no me pesa, y eso es bien importante que difundan, porque han de saber que una armónica se limpia como cualquier instrumento. Ajá. Y el maestro Victorio Montes Silva, a él le pueden mandar hasta vía estafeta correo sus armónicas. Él las customiza, las limpia, las afina, las repara, no importa lo que le pase, porque él tiene una colección también impresionante de armónicas que ha reparado. Y evidentemente las devuelve, claro que sí. Evidentemente también los costos son bastante accesibles para que se animen. Si conocen a alguna persona que le guste tocar la armónica, visite la página de Atelier Montes Silva. Pues un abrazote, Cejo, un abrazote, Master, Isra, también a mi querido Gama y a mi querido Chido Juan, que pues esperemos nos veamos próximamente, y si no, pues hay que hacer también nuestro propio Face Live de los clásicos. Gracias, bonito domingo, me despido, soy Salvador Álvarez, Chavalvares para los cuates, y les deseo una bonita y maravillosa semana. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, bye.